Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es John Freddy Prada. En conjunto con las compañeras Eva Ramírez y Mayra Ramírez, haremos el trabajo sobre la entrevista correspondiente a los retos de la educación comparada en un mundo globalizado. Entonces, haremos una entrevista en la cual nuestras invitadas especiales nos contarán los pormenores sobre las perspectivas que tienen sobre la educación comparada en el mundo actual. Bien, como lo mencionamos anteriormente, nos encontramos aquí con nuestras compañeras Mayra Ramírez y Eva Ramírez, quienes compartirán con nosotros su perspectiva sobre la educación comparada en el mundo global. Compañeras, bienvenidas. ¿Y quién quiere comenzar comentándonos qué es para ustedes la educación comparada? Muy buenas tardes para todos. ¿Qué es la educación comparada? Según Víctor Montero Espinosa, en su breve estudio documental sobre la educación comparada, la define como la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos valiéndose del método comparativo. Es decir, es una disciplina científica y académica que se integra dentro de la rama de las ciencias de la educación y consiste en estudiar los modelos educativos de los diferentes países cuyo objetivo es conocer los fenómenos sociales y formativos que se desarrollen en cada lugar. Pero compañero, a pesar de su importancia para comprender y mejorar la educación a nivel global, la educación comparada también enfrenta diferentes problemáticas y desafíos. Algunos de los problemas más comunes son la diversidad cultural y contextual. Obviamente, compañero, cada país tiene su propia cultura, historia y contexto socioeconómico, lo que hace que al compararlos los sistemas sea un poco más complicado. El sesgo cultural y lingüístico. Hay que tener en cuenta que la influencia de la cultura y el lenguaje en la percepción y la comunicación hace que pueda llegar a malos entendidos. La complejidad de datos. La recopilación de datos educativos de diferentes países puede ser desafiante, debido a que a la gran cantidad de sistemas de evaluación. A los cambios en el tiempo. Los sistemas educativos evolucionan obviamente con el tiempo, lo que dificulta la comparación a lo largo del periodo. La falta de contexto histórico. Comprender plenamente un sistema educativo requiere un conocimiento mucho más profundo de su historia. La falta de no conocerlo puede llevar a interpretaciones erróneas y a cometer errores en esa parte. La interpretación selectiva. La interpretación de datos o la interpretación sesgada puede llevar a conclusiones erróneas, como hablábamos también en el punto anterior. La transferencia inapropiada de políticas. A veces las políticas educativas funcionan bien en un país, se aplican en otro de manera inapropiada sin considerar las diferentes culturas y contextualización. La limitación de recursos. La falta de recursos financieros, como el humano, puede dificultar la realización de estudios sobre la educación comparada y la actualización y revisión. Como la educación está en constante cambio, debe mantenerse actualizado en las tendencias y cambios en los sistemas educativos de hoy. Gracias. Muchas gracias, profe Mayra, por su aporte. Licenciada Eva, para compartir con todos, ¿nos puede expresar cuál es la importancia de la educación comparada en la sociedad globalizada de la actualidad? Reciban un cordial saludo. La educación comparada actualmente es importante, pues porque ésta nos permite detectar o identificar las prácticas educativas abordando los desafíos comunes, promoviendo la mejora de la educación a nivel mundial o regional. Gracias, licenciada Eva Ramírez. Licenciadas, ¿quién de ustedes quiere compartir con nosotros qué plantea y se propone desde la educación comparada frente a los cambios que sufre la educación a nivel global? Bueno, ¿qué se plantea y se propone desde la educación comparada
frente a los cambios que sufre la educación a nivel global? La educación comparada plantea un enfoque analítico y crítico que busca comprender y evaluar cómo los diferentes sistemas educativos de los países se enfrentan a los cambios a nivel global. ¿Qué propone? La educación comparada propone identificar las mejores prácticas para poderlas adaptar a las necesidades de cada lugar, obviamente comprendiendo las tendencias, los desafíos, para así poder ayudar a mejorar la calidad de la educación en un sistema educativo. Profe Mayra, muchísimas gracias. Licenciada Eva, ¿nos puede decir cuáles son, desde su perspectiva, cuáles son los desafíos de la educación comparada? Bueno, se presentan varios retos en la educación comparada. Uno de ellos es precisamente que como el sistema de la educación comparada tiene en cuenta una región, o sea, diferentes naciones como tal, pues la cantidad de datos que recopile va a ser muy variada como tal, lo que hace que además sea demasiada la información, también en el momento de interpretar los datos va a estar influenciada por la misma cultura de quien los interpreta en sí. Tenemos otro reto que es la evolución de la tecnología. El hecho de que la tecnología avance tan rápidamente significa que constantemente vamos a tener que estar a la par y responder. Lo ideal no sería responder a esa evolución, sino ir un paso adelante de ella, ¿no? Además de que la globalización permite que los datos que tengamos que recoger sean bastantes, hace que también la comparación de estos sea aún más complicada. Bien, profe Mayra, ¿puede compartir con nosotros cómo se abordan los desafíos metodológicos de la educación comparada? Bueno, compañero, ¿que cómo se abordan los desafíos metodológicos de la educación comparada? Se abordan a través de diversas estrategias y enfoques. Algunas de estas formas incluyen la selección de un enfoque, elegir uno al que mejor se adapte a sus objetivos, definición de una variable, debe ser clara y establecer criterios de comparación sólidos, la contextualización al medio, obviamente al medio en el que se está. El análisis de datos debe analizarse de manera rigurosa y apropiada. La consideración de la generalización debe ser cuidadoso al generalizar los resultados de un contexto a otro. Y la actualización y revisión, como la educación está en constante cambio, debe mantenerse actualizado en las tendencias y cambios en los sistemas educativos. Finalmente, licenciada Eva Ramírez, ¿qué afirma o descarta la educación comparada en el tema cultural? Bueno, se resalta la necesidad de comprender y vivir diferentes culturas y contextos. Según Watson y Hargrave, en la revista Universidad y Sociedad de Conocimiento, en el artículo Retos metodológicos de la educación comparada en la sociedad global, destaca la vocación multidisciplinaria que tiene la educación comparada y la fuerte relación que hay entre la cultura local y la cultura global en todos los niveles de educación, muy especialmente en la educación superior. Bien, mis profes, agradecerles de antemano su participación y buena disposición para la actividad de carácter académico y esperamos contar con su participación más adelante en alguna actividad nuevamente. De todo corazón, muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, compañeros, muchas gracias por brindarme esta oportunidad. Ha sido un placer participar en esta entrevista. Muchísimas gracias compañeros por acompañarnos en esta entrevista y recuerden que de la disposición y la entrega para observar, analizar todo lo ocurrido en nuestro contexto local y global podemos
transformar los procesos educativos para que no sea una involución, sino una evolución y poder aportarle a nuestra sociedad de la mejor forma y desde nuestro rol como docentes. Gracias.